Hola, buen día. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias, algunas ideas y, por qué no, pensamientos. Alguna vez leí que lo que diferenció a la especie humana en este reino animal es justamente su capacidad para generar ideas, transmitirlas y compartirlas. Y bueno, este tipo de reuniones son prueba de ello y nos ayudan a la sustentabilidad, si se quiere, de nuestra especie. Modelos productivos para la conservación del suelo. Le puse signo de interrogación. ¿Para qué queremos conservar el suelo? Recuerdo hace unos 25 años atrás, unos pelacanas ya, cuando empezábamos a hablar sobre la conservación del suelo. En ese entonces andaba mucho una frase que decía que la tierra no fue heredada a nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos. Y recuerdo que un productor me dijo: ¿y para qué lo voy a cuidar entonces si mi hijo lo va a vender el campo? No hace muchos años, con este avance de la frontera en estas cercanías, también le volví a hacer esa pregunta a un productor, que había que conservar el suelo. Y me dijo: pero yo no soy el dueño, yo lo alquilo, ¿para qué lo voy a conservar? Entonces, creo que un buen punto de partida es entender para qué, o preguntarnos para qué queremos conservar el suelo. Si no contestamos esa pregunta, difícilmente podamos armar cualquier modelo o planteo productivo. Y entonces, me parece que como punto de partida es preguntarnos dónde estamos parados. Por suerte, fueron esas dos respuestas nada más. Pero si estoy aquí compartiendo esto con ustedes es porque hay un sinnúmero de productores y técnicos que hoy están muy preocupados por su empresa, pero también por la producción de suelos, por la conservación de suelos. Es más, un grupo de productores nos invitó en estas regiones concretamente para saber lo que le estaba pasando a los suelos. Y por eso que estamos trabajando con estos grupos. También me siento ciertamente privilegiado. Tengo mi señora que es hija, como hoy esta mañana nos explicaba Alejandro, hija de los colonos que vinieron los primeros colonos que vinieron a estas tierras en el barco, italianos, que después se transformaron en productores algodoneros, fueron pioneros en el desarrollo agropecuario de esta región. Y eso, también pioneros en la aplicación de tecnología, y eso me permitió también vivirlo en carne propia, los problemas de esta región. El punto de partida es entender que estos suelos, por su condición natural de su textura, son suelos muy limosos, son bajos contenidos de arcilla, tienen estructuras extremadamente frágiles. Lo que ustedes ven en la imagen es un suelo recién desmontado que iba a la siembra de maíz en un chaparrón, fíjense cómo está. Esas estructuras frágiles, producto de ese bajo contenido de arcilla, la única forma de sostenerlos es con la materia orgánica y con los procesos, con la actividad biológica. La otra particularidad que tienen estos ambientes, si hablamos del Chaco semiárido, es que tenemos una oferta de lluvias que raramente supera los 800 milímetros, con una alta variabilidad interanual y con lluvias torrenciales, y una evapotranspiración también muy alta, que supera los 1.400, 1.500 milímetros, o sea, estamos en déficit prácticamente todo el año, y temperaturas extremas que impactan directamente sobre la tasa de descomposición de la materia orgánica, elemento primordial de la sustentabilidad, y también sobre la actividad biológica. Por otro lado, tenemos un modelo, muchas veces escuchamos el término de la pampeanización del NOA, con una receta que trajimos de la pampa húmeda en un ambiente que es totalmente distinto a la pampa húmeda. Y entonces permítanme y presten mucha atención a estas dos imágenes para poder reflejar a través de ellas lo que está pasando en estos ambientes, particularmente en el suelo. A la izquierda tenemos un suelo casi recién desmontado, 2 años nada más, y a la derecha ese mismo suelo con cerca de 10 años de agricultura.
son evidentes las imágenes y a simple vista vemos diferencias, pero voy a comentar rápidamente dónde están estas diferencias. La primera de ellas es una caída significativa de la materia orgánica. En la primera imagen de la izquierda podemos estar hablando de alrededor de 4% y hasta 5% de materia orgánica en las tierras de abajo del monte, mientras que a los 3, 4 años ya tenemos una caída significativa, producto de que se está eliminando ese carbono más joven, para llegar en poco tiempo, en tan solo 7, 8 años, a niveles de 3% o menos de materia orgánica. Si al principio las tasas de emisión de carbono rondan los 1.500 kilos por hectárea año, ya hoy tenemos alrededor de, en esa estabilización menor, unos 700 kilos de carbono por hectárea año que se están yendo y que no son compensados con las actividades que estamos desarrollando. Esa caída de la materia orgánica se traduce en un cambio significativo en el comportamiento, sobre todo físico, con un aumento de la densidad de los suelos, y ese aumento de densidad podemos estar hablando de una caída de un aumento de la densidad entre el 1%, 1,2%, gramos por centímetro cúbico, tonelada por metro cúbico, a valores que nos están asustando de cerca de 1,6, 1,7. Pero creo que no le estoy diciendo nada. Lo importante de esto es que ese aumento de la densificación de los suelos se traduce en una caída de la porosidad total de ese suelo y sobre todo en una caída, por eso los simbolitos, de los poros mayores, de mayor tamaño, que son los que producen que el agua que llueve se nos meta adentro del suelo y quede almacenada. Por eso que en esta caída significativa de esa porosidad o macroporosidad, como le llamamos, las lluvias efectivas muchas veces terminan siendo menos de la mitad. No sorprende que una lluvia torrencial de 80 milímetros al suelo entre nada más que 20 milímetros. El otro aspecto central de todas estas regiones es que esas altas temperaturas, con los sistemas de manejo actuales y con las características de estos suelos que acabamos de mencionar, produzcan altas pérdidas de agua por evaporación. Si ustedes quieren una buena receta para perder agua por evaporación, hagan siembra directa, monocultura, en estos suelos muy limosos, que es donde se producen las mayores tasas de pérdidas por evaporación. Entonces, decididamente, con un planteo, un modelo de producción reduccionista como el que hoy tenemos, sin rotaciones, en este tipo de suelos, sin una protección de cobertura y con un balance negativo de la materia orgánica, como dijo ayer Esteban, no nos engañemos, es insostenible. Tenemos que pensar en un modelo totalmente distinto, y para eso lo mejor que podemos hacer es adaptar la tecnología al ambiente. El punto de partida es entender cuál es la gran diferencia entre una agricultura que venimos haciendo o la agricultura tradicional que estábamos acostumbrados a hacer antes de la siembra directa y lo que podemos pensar que es una agricultura sustentable, al menos desde el punto de vista tecnológico. Y la gran diferencia está en que una agricultura sustentable busca cómo adaptar la planta y la tecnología a cada ambiente en particular, de tal manera que sea el ambiente el que exprese el potencial de producción con el mínimo disturbio. En ese sentido, sobre todo en ambientes como estos, en muchos aspectos estamos aún en pañales. Y pensar en un modelo para la conservación del suelo, y yo diría más que la conservación del suelo, deberíamos pensar en su capacidad productiva, es pensar en varios factores, como es en estos ambientes donde el recurso agua es el factor más limitante, en la productividad del agua. ¿Por dónde pasa la productividad del agua? Y entender que pasa por la eficiencia de captación y la eficiencia de almacenamiento. Y eso está en nuestras manos, porque eso depende, como dijimos, de las estructuras, y eso está relacionado con la actividad biológica y con los contenidos de carbono en el suelo.
El otro factor dentro de la productividad del agua es la utilización, la eficiencia de utilización, es decir, esa agua que logramos captar y almacenar, cómo hacer para que toda esa agua se vaya por la transpiración de los cultivos, que es la única salida de agua del campo que es económicamente rentable y sustentable. Todas las demás salidas de agua del campo son no rentables y no sustentables. Esto es porque hay un intercambio directo entre lo que se transpira y el dióxido de carbono que se fija primero para armar las estructuras verdes que me capten energía solar y después para llenar grano. Entonces tenemos que ser eficientes en la utilización de esa agua, procurando que las salidas no rentables y no sustentables sean mínimas. Finalmente, lo que tenemos que procurar es que esa agua que estamos utilizando en el proceso de evapotranspiración sea transformada en la producción para nosotros, el grano o el forraje, y también para la fabricación de materia orgánica, de biomasa vegetal que se transforme luego en materia orgánica. Recordemos que eso no lo conseguimos en el mercado y lo tenemos que fabricar nosotros. Y para hacer eso no es otra cosa, yo siempre digo que la agronomía es el arte de manejar el depende. Porque sí, en realidad eso depende de muchos factores, pero básicamente en el arte de administrar la luz, la temperatura, el agua y los nutrientes a través del manejo agronómico que nosotros hacemos, en forma estratégica, a través de la fecha de siembra, elección de la genética, arreglo espacial, la nutrición, etc. Estos modelos tienen que basarse sí o sí en nuestra zona, en el secuestro del carbono. Se tienen que basar sí o sí en generar un ambiente protegido. Los suelos deberían estar protegidos los 365 días del año. Se tienen que basar en la eficiencia del uso de los recursos. No podemos seguir hablando de kilos por hectárea, sobre todo en estos ambientes tan frágiles. Tenemos que empezar a hablar en kilos por milímetro de agua, en kilos por unidades de nitrógeno, en kilos por megajoules de energía absorbida, en kilos por litro de combustible fósil, en kilos por unidades de fósforo, etcétera, etcétera. Tenemos que apuntar no a la fertilización, sino a la nutrición balanceada de los cultivos, pensando en la reposición de los principales nutrientes, sobre todo aquellos que no se incorporan con el nitrógeno a través de su ciclo de la naturaleza. Y además de la reposición tenemos que estar pensando en el reciclado de esos nutrientes. Cuando nosotros dejamos un rastrojo o un material o un cultivo de cubierta sobre el suelo, no estamos haciendo otra cosa además de proteger el suelo que colocando un fertilizante de liberación lenta. La agricultura está avanzando hacia tierras con problemas de salinización, pero también la salinización está avanzando sobre tierras agrícolas por un mal manejo, sobre todo en estas zonas. Y no nos podemos olvidar de la biodiversidad. Nosotros somos parte de ella, pero con un sistema tan reduccionista como el que hoy estamos aplicando, eso va muy en contra de la biodiversidad. La biodiversidad va de la mano con una intensificación de la agricultura. Y acá me permito preguntar si el suelo tiene que descansar. Si imitamos a la naturaleza, vemos que la naturaleza trabaja los 365 días del año y que un sistema reduccionista como el que estamos utilizando a gatas que está secuestrando carbono no más de 100 días. El resto del año descompone y nosotros tenemos que alcanzar un equilibrio entre la construcción y la descomposición. Y finalmente, creo que tenemos que alcanzar para lograr estos planteos, estos modelos productivos para la conservación del suelo, mejor dicho, de su capacidad productiva, creo que tenemos que encontrar un arreglo, un equilibrio sustentable entre las necesidades de la naturaleza y las necesidades del hombre. Y me permito citar un escrito de Borges que decía que si viéramos realmente el universo lo entenderíamos. Y si viéramos realmente la naturaleza la entendiéramos, sería mucho más fácil en estos ambientes construir un sistema que me conserve el suelo. Y en esto creo que tenemos la obligación todos, por eso que
es una obligación también horizontalizar el protagonismo de todos, el protagonismo de los productores, el protagonismo de la sociedad y el protagonismo de la ciencia. Muchas gracias.